Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día viernes 5 de agosto del 2022. El Evangelio que vamos a meditar es el de San Mateo. Estamos en el capítulo 16, versículo del 24 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda la vida por mi causa, la conservará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su propia vida? ¿Qué precio pagará por su vida? El Hijo del Hombre ha venido con la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro, hay algunos de los que están aquí que no morirán antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Importante mensaje, hermanos y hermanas, en este día donde celebramos, como le llamamos tradicionalmente al 5 de agosto, la bajada, donde vamos a ir a participar, a disfrutar también ese espectáculo, la multitud en el centro de San Salvador. Vemos entonces ahora en el Evangelio, Jesús, después de regañar a Pedro, señala que no es fácil caminar en el querer de Dios, pero es lo único que le da sentido a toda nuestra vida, una vida entregada a Dios y a los demás. Antes de poner, digamos, la voluntad de Dios a la propia y buscar el bien de los demás por encima del provecho, llamémosle así, egoísta de cada uno. Debe estar siempre presente en todo aquel, o en todo, aquel que pretenda seguir los pasos del Maestro. Él lo propone por lo que él mismo lo ha cumplido. Dice la palabra de Dios: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un texto bastante conocido por nosotros. Hoy el Evangelio entonces nos sitúa claramente frente al mundo, y si nosotros vemos, es un poco radical en su planteamiento, donde no admite, como decimos popularmente, medias tintas. Si alguno quiere, dice el Señor, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Entonces, en numerosas ocasiones, frente al sufrimiento generado por nosotros mismos y por otros, oímos estas palabras que decimos: debemos soportar la cruz que Dios nos manda. Dios lo quiere así, así dice la gente. A todo sufrimiento le llama que es voluntad de Dios. Y así vamos acumulando muchos sacrificios, como si fueran cupones pegados en una cartilla que presentaremos en la auditoría, llamémosle así, celestial,
el día que nos toque rendir cuentas. Hermanos y hermanas, quiero decirles que el sufrimiento no tiene valor. No tiene valor en sí mismo. Cristo no era un robot. Él tenía sed, él tenía hambre, él sentía cansancio. No le gustaba que le abandonaran. Cuando uno estudia la cristología, estudiamos a Cristo hombre. Hay gente que dice, no, es que él soportó todo eso porque él era Dios. Usted ya le está quitando la parte humana. Podríamos quizás preguntarnos nosotros, ¿qué pasa entonces? Antes de cargar con nuestra cruz, lo primero es seguir a Cristo. No se sufre y luego se sigue a Cristo. A Cristo se le sigue desde el amor. Y es desde ahí desde donde se comprende también el mismo sacrificio, o sea, la negación personal. Por eso dice la palabra, quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien la pierda por su vida, por mí, la encontrará. Entonces, es el amor y la misericordia lo que conduce al sacrificio. Todo amor verdadero, hermanos y hermanas, engendra sacrificio de una u otra forma, pero no todo sacrificio engendra amor. Dios no es sacrificio, Dios es amor, dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y solo desde esta perspectiva cobra sentido el dolor, el cansancio y las cruces de nuestra existencia tras el modelo del hombre que el Padre nos ha revelado a través de Jesucristo. Como decía San Agustín, él decía que en aquello que se ama o no se sufre, o el mismo sufrimiento es amado. En el devenir de nuestra vida, hermanos y hermanas, no busquemos un origen divino para los sacrificios y las penurias. ¿Por qué Dios me mandó esto? Dice la gente. Sino que tratemos de encontrar un uso divino para ello. Podríamos preguntarnos, como cristianos, como creyentes del Señor, ¿cómo podría ser de esto un acto de fe y de amor? Digamos, en una enfermedad, un ejemplo, esa enfermedad puede tener un sentido redentor cuando nosotros la unimos a la cruz de Cristo. Como dice San Pedro, es mejor sufrir por hacer el bien y no por hacer el mal, si tal es la voluntad de Dios. Entonces, es desde esta posición, hermanos y hermanas, como seguimos a Cristo y como a buen seguro, digamos, nos hacemos merecedores de la mirada misericordiosa del Dios Padre Todopoderoso. La misma mirada con la que contemplaba a su Hijo en la cruz es la misma mirada que tiene para nosotros en los momentos de sufrimientos. Para terminar con un pensamiento de el Papa Benedicto Emérito, él decía que lo importante
para cualquier persona, oiga bien, lo primero que da importancia a su vida es saber que es amada. Dios está ahí, dice él, primero y me ama. Esta es la razón segura sobre lo que se asienta en nuestra vida. O como dice la carta de San Juan, primera carta, amémonos nosotros primero, ya que Dios nos amó. Antes que nosotros nos amáramos, Dios nos amaba. Por eso decimos que Dios es amor. Dios no es sacrificio. Que nos quede claro. No es que Dios nos manda los sufrimientos. Otra cosa que dentro de los sufrimientos podemos conocer a Dios. Quizás porque estemos un poco más sensibles y se nos da más con facilidad entender que somos personas dependientes de un ser supremo, de aquel ser que nos dio la vida y que así como nos dio la vida, también nos la puede quitar. Con la venida de Cristo, hermanos y hermanas, nuestra vida recobró el sentido verdadero de un hijo de Dios e hija de Dios. Por eso es importante creer en Jesucristo, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro hermano y Señor. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia. Él es hijo de Dios por naturaleza y nosotros somos hijos de Dios a través de la adopción, a través del bautismo. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.